Seguimos con este nublado día en Santiago de Chile. No sé cómo están regiones. Cuéntanos si quieres a través del WhatsApp, aquí está en el QR, o a través de YouTube también nos vas contando cómo está el norte y el sur de nuestro país, porque a través del 14.1 nos vemos en todo Chile, también a través de la señal abierta en YouTube, absolutamente digital y en vivo. También, si tú quieres tener un buen implante capilar, añoras tener una cabellera que tenías cuando joven, pero has perdido pelo en el tiempo y te quieres hacer un implante capilar, esta es la oportunidad. Y este es un muy buen lugar. Clínica Total Hair en Buenos Aires, Argentina. Cruzá la cordillera, anda donde los argentinos, que es mucho más barato que en Chile. Necesitas menos guita que en Chile, la mitad por lo menos. Clínica Total Hair. Disfruta de una buena estadía porque te facilitan el hotel 4 estrellas para ti y para acompañante. Un gran trabajo de grandes profesionales que ponen a tu disposición la técnica turca que es Fue Zafiro, que es folículo a folículo en las zonas despobladas de tu cabeza. Así que aprovecha, varios chilenos han vivido la experiencia también. Hazlo tú también con un 20% de descuento si lo dices que lo viste acá en el matinal. Buenos días, buenas tardes. Javi, de verdad que es soñado. Tú solamente te encargas de pagar tu pasaje. Y de pasaje, llegas a Argentina, el equipo es adorable, todos los médicos súper profesionales, son varios chilenos los que ya han confiado en la Clínica Total Hair. Búsquenlas ahí, les digo, en @Clínica Total Hair. Aparte te da, porque la intervención, claro, depende de las zonas que quieras poblar, son 5 horas, pero te da, pues incluso para salir a tomarte un cafecito, un mate, una facturita, una media luna, ahí en Argentina. Síguelos ahí, se llaman @Clínica Total Hair. Búscalos en Instagram y dile que lo viste acá y tienes un 20% de descuento. Oye, maravilloso, Dani, porque en realidad, ¿sabéis qué? Si uno no está conforme con alguna parte, ¿no es cierto? En este caso, los hombres, por ejemplo, los pelitos, hay mujeres que también sufren de alopecia y también se pueden implantar. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no hacerlo? Oye, hoy día es cada vez más usual. Son muchos chilenos que me han dicho, oye, fui a la Clínica Total Hair, impecable, como aparte la Jimenita ahí que les va a atender la primera persona. ¿Tú lo hiciste? Sí, a ver. Qué impecable, mira, todo, mira. Tírame las mechas, tírame las mechas. No te los voy a tirar, no, queda pero perfecto. súper bien. No, regio, pero perfecto. estupendo. Así que una buena opción que están aquí con nosotros y agradecemos que estén aquí con nosotros en este matinal TV. 20% de descuento, ¿cachaste lo que dije? Es tremendo. Sí, 20% de descuento, así que aprovechenla y búsquenlo. Tiene que aprovechar. Clínica Total Hair. Maravilloso. ¿Sabes que en este programa lo pasamos bien, chacoteamos, hablamos de música, de espectáculos, pero también temas que tienen que ver con nuestra salud y que son súper importantes porque se hablan poco? ¿Tú alguna vez has escuchado hablar de piso pélvico, por ejemplo? Y sí, me suena porque, bueno, porque... Piso pélvico. Sí, piso de las mujeres, ¿no? Porque más femenino. No es normal. Las mujeres de repente normalizamos ciertas cosas. Por ejemplo, que a cierta edad uno estornuda y tú sientes que hiciste gotitas de pipí. O quieres saltar en la cama elástica, por ejemplo, con tus hijos y te haces pipí. Cuando estás enfermo y vomitas, te haces pipí. Oye, eso no es normal. ¿Pero hay ejercicios para eso? Eso se lo vamos a preguntar a nuestra querida invitada, a quien vamos a recibir con un gran aplauso, la kinesióloga experta en piso pélvico, Are Dugarte. ¿Cómo estás? Are, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, bien, gracias. Bienvenida. Oye, ¿verdad lo que dice la Javi? Cada día, o sea, es normal que afecta a muchas mujeres, ¿sí? Es muy común. Muy común. Eso es verdad, sí. Por eso yo creo que también es la importancia un poco de que yo esté acá para hablar un poco de esto, para que la gente sepa que porque sea común una patología, no es normal, ¿ya? Y un poco la idea de hoy es hablar de eso, de cosas que son súper comunes, que nos pasan mucho. Claramente lo vamos a centrar más en lo femenino, las mujeres, porque los hombres también tienen piso pélvico, también tienen sus temas ahí. Sí. Entender que hay muchas cosas que pasan muy habitualmente todos los días, muchas pacientes, pero que no son normales y que se tienden a normalizar, pero no son normales, y por eso entender que hay un tratamiento, que estamos las kines, y que no es una cuestión de moda, porque de repente llegan pacientes y me dicen como, oye, esto es como súper nuevo, es como, la tendencia, como que está hace poco y una moda. Es como, chuta, no, esto, o sea, mundialmente partió como de los años 80 esta especialidad, una especialidad de kine. Sí, y ya está en Chile como desde hace 30 años. O sea, hay una sociedad de kine que nos avala y todo, entonces todas somos profesionales que tenemos posgrado en esto. Pero haciendo foco en lo que es el piso pélvico, que es súper importante. Entonces, como para entrar un poquito en eso, primero, si vamos a hablar de piso pélvico, de músculo, entender dónde está situado esto, ¿ya?
Y para eso entender que está la pelvis, ¿ya? Y la pelvis es como esta estructura que tenemos acá, que al final es como que está uniendo un poco la columna con la pierna. Como el soporte, claro. Claro, que tiene distintas funciones y todo, y que vendría siendo esta estructura, ¿ya? O sea, como todo que está formado por distintos huesos, pero que todo es la pelvis, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a cerrar a la pelvis por abajo? O sea, el soporte de abajo es el piso pélvico, ¿ya? Y el piso pélvico... ¿En qué caso sería eso? Sería esto y por dentro. ¿Cachai? Eso es lo importante que muchas me dicen, el músculo de piso pélvico. Es como, no es un músculo, son muchos músculos. Es una estructura casi. O sea, son como más de 10, 15 músculos que forman esta estructura del piso pélvico. ¿Ya? Y que entender que este piso pélvico tiene distintas capas, ¿ya? A ver, no sé si podemos ver... veamos la ficha acá en pata de gigante. Esa, por ejemplo. Ahí para que tú nos cuentes. Igual acá lo voy mostrando con la figura acá, que tenemos esta capa superficial del piso pélvico, que es la capa más externa, y es la capa que vemos acá, ¿ya? Que tiene músculos que van a llegar a insertarse, acá por ejemplo que lo vemos, músculos que van a llegar a insertarse acá al glande del clítoris. Ya, perfecto. En el caso de la mujer. En las mujeres. Claro. Y ahí igual interesante como ahí el clítoris, que como no está de más mencionarlo, que lo que nosotros vemos del clítoris, que es lo que vemos acá, es esto que es el glande. Claro. O sea, esto es solo un 20% de la estructura del clítoris, ¿ya? O sea, el clítoris tiene toda esta forma, no sé si lo habían visto. Sí. Todavía hay harta gente que sigue buscando el clítoris y aún no lo encuentran. Yo soy honesto, no sabía que era la estructura tan grande, de verdad. Es que por eso, nosotros solo vemos esto, ¿cachai? Esto es lo que tú veis en la vulva, nosotros vemos el glande. Pero, y esto sería el 20% solamente, el 80% de este va por adentro, va por bajo los tejidos, va por abajo los músculos, ¿ya? Entonces, volviendo a eso... por descubrir. Importante. Sí. Volviendo, y por eso ahí es como de que hablan de la estimulación, que no es ahí como llegar y tocar ahí como si fuera un timbre la cosa. No es así. Te he dicho tanto, los chiquillos. Oye, Anne, pero fíjate que es súper importante porque uno va normalizando ciertas cosas que nos pasan a las mujeres y de las cuales se habla poco. Porque uno no le anda diciendo a las amigas, oye, ¿sabes qué? Me pasó que tosí y me hice pipí. Y la verdad es que... ¿No lo conversan? No lo conversamos, pues esas cosas no se conversan, dan vergüenza y además que son incómodas, porque de partida hay, cuando uno habla como de incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Hay distintos tipos hay distintos tipos de incontinencia, como la forma en que se va a generar esa pérdida de pipí. Exacto. Las causas. Entonces, esto pasa, por ejemplo, solo cuando tú has sido mamá. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esos escapes de orina a propósito del piso pélvico? Perfecto. Anne, perdona, antes que sería bueno también contarle a la gente que nos está viendo en YouTube que pueden hacer sus preguntas, ¿no? Sí. Anne, para poder responder, que sea un momento especial para ustedes también. Perfecto. Javi, mira, voy a terminar de mostrarte dos cosas antes para poder explicarte. Ya, maravilloso. Porque a mí me gusta mucho, cuando yo veo a mis pacientes en la consulta, primero como educarlas respecto a la anatomía para que después puedan entender, entonces por eso tengo pérdidas de pipí. Entonces por eso me duele cuando tengo relaciones, por ejemplo. ¿También tiene relación con eso, con el dolor? Sí. Entonces por eso, como hablamos, esa musculatura superficial va a tener que ver, esa capa superficial va a tener que ver como con alguna función o disfunción a nivel sexual, ¿ya? Después vamos a tener una capa media que va a tener una función más urológica, tiene que ver más con el pipí, con la micción. Y después una capa más profunda, que sería, si podemos ver la siguiente que es el centro, ¿no? imagen. La siguiente imagen, por favor, Nachito. Que sería esa capa más profunda del piso pélvico, y esta va a tener una función que ver más con el soporte, con la contención. Esta capa muscular va a estar sosteniendo a la vejiga, que ahí baja la uretra por donde sale la orina, ¿ya? El útero, la vagina y el recto, el canal anal y el ano, ¿ya? Entonces, entender que
esta capa profunda del piso pélvico va a estar afirmando, conteniendo, sosteniendo a estos 3 órganos pélvicos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, claro, ahí lo que me preguntaba es, Javi, cuando, por ejemplo, falla una de estas funciones, ¿cachai? Por ejemplo, nosotros hablamos que los músculos tienen un tono, ¿ya? Todos los músculos del cuerpo tienen tono que muscular. se define como la tensión de los músculos en reposo. Entonces, este tono a veces se pierde con la edad, con ciertos ejercicios de impacto, por ejemplo, con los embarazos, con ciertos hábitos alimenticios. Pero además un músculo que siento yo no se trabaja mucho tampoco, ¿no? Como que no está... No se trabaja mucho porque también pasa mucho de que de repente te dicen como haz ejercicios de glúteos o haz ejercicios abdominales o haz ejercicios de aductores y vas a estar trabajando tu piso pélvico. Y es como, sí, pero no. Va a estar ayudando, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. O sea, el ejercicio de la terapia piso pélvico es específico del trabajo kinésico y mucho es trabajo intravaginal, o sea que tenemos que trabajar dentro de la vagina, trabajando esta musculatura, fortaleciendo esos músculos, relajando esos músculos, dependiendo un poco de cuál sea el motivo de consulta de esa mujer. Mira, qué importante, porque antiguamente, esto ha pasado siempre, pero uno iba, ¿no es cierto?, al ginecólogo que no tenía especialidad en piso pélvico y era como, tienes escape de orina, te hacían un examen, te tienes que operar. Y la operación era que te ponían una mallita, ¿no es cierto?, y todo un cuento. Pero ahora vemos que existen, por ejemplo, kinesiólogos con especialidad en piso pélvico, donde tú puedes hacer distintos ejercicios y hacer un tratamiento que evita que tengas que llegar tempranamente, ¿no es cierto?, a una operación. Uno siempre igual va a medir, el urólogo, la ginecóloga o el coloproctólogo, dependiendo un poco del motivo de consulta de lo que me esté un poco fallando, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en una incontinencia probablemente es un urólogo o un ginecólogo especialista que se llaman como uroginecólogos. Y claro, ellos van a hacer una serie de preguntas con la anamnesis, que es la historia clínica, o algunos exámenes específicos, y van a poder saber un poco qué tipo de incontinencia hay y la gravedad. Y en esos casos, nosotras como kinesiólogas somos la primera línea de tratamiento. Obviamente, si es una incontinencia muy severa, ahí quizás se va a pensar en una cirugía, ¿ya? Pero igual siempre es importante el trabajo kinésico, porque al final, si tú vas y te operas de una, no tienes ningún cambio en tus hábitos, no te enseñan cómo hay que apretar, cómo hay que soltar y cómo vas incorporando un poco esos ejercicios en tu día a día. Y cosas como básicas, por ejemplo, que tampoco se conversan y que uno no tiene idea. Cosas tan básicas como ir al baño a hacer pipí, las mujeres. ¿Ya? Tú vas al baño a hacer pipí. Yo no tengo idea y te lo pregunto a ti como especialista. Uno tiene que soltar el chorrito de a poco, hacer fuerza para hacer pipí más rápido o dejar que caiga normal. No tengo idea. Ya. Dejar que caiga normal. Esa es muy buena pregunta, porque en técnica. verdad pasa mucho en la consulta que muchas pacientes llegan y me dicen, el especialista X me dijo que cuando hiciera pipí tenía que cortar el chorrito todo el rato. Y eso estaba haciendo, pero no me funciona, me sigo haciendo pipí. Y es como, puta, no, eso no hay que hacerlo. ¿Ya? O sea, como lo que tú decís, cuando yo voy al baño a hacer pipí, primero me debiese sentar en una posición cómoda. O sea, el hecho de que, por ejemplo, hacer pipí así de pie no está bien porque no estoy relajando mis músculos. Entonces, sentarme cómoda, relajar la musculatura y que el pipí caiga solo. No debiese cortar el chorrito de pipí mientras estoy haciendo pipí. Y tampoco eso apurarlo. no se hace. Y tampoco pujar. ¿Ya? Hay muchas mujeres que también pujan para iniciar la micción, como para que empiece a salir el pipí, o hay muchas mujeres que pujan al final de la micción como para que asegurarse de que salga todo el pipí. No, yo debiese estar ahí, quizás tomarme un minutito más, asegurarme de que la vejiga se vació completa y luego pararme, limpiarme y... Estoy pensando en cómo lo hago yo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Te estás imaginando? No, estoy imaginándome pasa harto. porque,
claro, uno dice, mira, la palabra que dice Ana, dice, uno no debiera pujar. Yo no tenía idea que eso era, imagínate, pues yo tuve además 2 partos cesáreas, entonces no tenía idea que sí, eso es pujar. Y es lo mismo, por ejemplo, para ir al baño a defecar. Yo les pregunto mucho a las pacientes cuando llegan, como cuando vas al baño a defecar, ¿tienes que pujar? Y es como, chuta, no sé, no me había dado cuenta. Sí, hasta que se van a la casa. Yo diría que sí. Vuelven y me dicen, cacha que sí, o sea, me siento y hago fuerza. Sí, po. Y no, pues no está bien tampoco. Porque eso, también el hecho de que yo, por ejemplo, me siente en el baño y haga fuerzas cada vez que quiero ir al baño a defecar, estoy generando más presión sobre toda esta musculatura. ¿Cachai? Vamos a sacar todos los órganos ahí. Estoy generando fuerzas, presiones hacia abajo que a la larga, si yo sigo haciendo eso, voy debilitando aún más mi musculatura. Claro, pero es que se da que las mujeres, por ejemplo, tenemos mucho más problemas para ir al baño. Sí. O sea, yo te digo, ya contando así intimidades, pero yo creo que contado con las veces las manos, uno va al baño y no puja para ir a hacer del 2. Y también pongámonos en el contexto del ser mujer hoy en día, o sea, que estáis con tus hijos en la casa, que te vaya al baño, te están tocando la puerta, tenés que hacerlo rápido para irte a trabajar, te están apurada porque tenés una reunión, no sé. Entonces uno de repente tampoco es que se siente y se dé el tiempo de poder ir al baño. Por eso es tan importante hablar de estos temas. Por supuesto que sí, las mujeres también están ahí muy atentas desde la ignorancia, igual. Hay una operación que se llama icterectomía, ¿no? Que es como que quitan todo el interior de la mujer. ¿Qué rol juega el piso pélvico? ¿Es igual de importante cómo se trabaja? Sí, es muy importante y es muy importante también porque muchas mujeres piensan que es como, ya, me sacaron, por ejemplo, el útero, o me sacaron una parte del útero, y dicen, ya, estoy tranquila porque ya no tengo esa fuerza del útero, entonces mis músculos van a estar mejor. Y no, al contrario. Al contrario. Es muy importante en cualquier tipo de cirugía que yo tenga a nivel pélvico que haga un tratamiento ideal previo y posterior. ¿Ya? Porque igual piensa que entran, mueven cosas, mueven los músculos y va perdiendo un poquito esa elasticidad y esa fuerza y ese tono que tiene la musculatura para sostener estos órganos. Oye, buen punto también. Buen punto. Mira, están preguntando aquí en nuestro YouTube y ustedes los invitamos a que sean activos en esta conversación. Aprovechen que tenemos a una especialista, ¿no es cierto?, para que pueda resolver todas sus dudas. Dicen, ¿esto de la incontinencia se exacerba con la menopausia? ¿Es normal? Sí, todo el rato. ¿Por qué? Lamentablemente. ¿Por qué? Mujeres, en general, la mayoría de estas disfunciones del piso pélvico hay más prevalencia a mayor edad, ¿ya? ¿Por qué? Por un tema hormonal, ¿ya? O sea, bajan los estrógenos igual nos están protegiendo de mantener un buen tono, una buena fuerza muscular. Y también pensemos que igual a mayor edad son varios los factores de riesgo que se fueron sumando antes. O sea, como más edad, los embarazos, o sea, como más embarazos, lamentablemente, más factor de riesgo. Cierto, por ejemplo, si es parto y un parto instrumental, un parto como más agresivo, también es un factor de riesgo importante. Ciertos deportes de impacto, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, todos los rebotes. Por eso es importante, porque muchas me dicen, entonces el trote no es bueno. Y es como, pucha, todo está bien a medida en que yo me vaya preocupando de mi musculatura. Si me doy cuenta que estoy trotando y que salgo a trotar y me hago pipí, pucha, así como estáis trabajando los cuádriceps, los abdominales, preocúpate de trabajar también tu musculatura del piso pélvico. Y sigue trotando, sigue haciendo lo que te encanta, pero preocúpate de prevenir un poco y de frenar. ¿Y hay ejercicios puntuales para el piso pélvico, no? Sí. ¿Sí? Y por eso está la especialidad también. O sea, como es importante ahí entender que la quine de piso pélvico no es apretar, soltar, ¿ya? Porque muchas me dicen, no, me hicieron apretar, soltar. No. Nosotras trabajamos con tecnología, con herramientas hacia adentro de la vagina, con pantalla mirando, por ejemplo, cómo la mujer va contrayendo, relajando su musculatura. Trabajamos mucho con terapia manual, que es nuestras manos que van activando o relajando la musculatura.
trabajamos con pesas vaginales que van ayudando a ir trabajando la fuerza y nunca lo pensé. Mucho más en detalle el trabajo, sí, claro. mucho más en detalle. Sí. Otro tema, fíjate, que también nos preguntan es sobre el dolor a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Tiene que ver también con el piso pélvico? Sí. Quería mostrarles acá, si podemos... La próxima fiesta puse 2 historias clínicas que son súper comunes en la consulta y para que entiendan un poco cómo hacerlo un poquito más cercano. Y esto es un poquito lo que hablamos antes. Esta paciente dice, tengo 45 años y 2 hijos. El primero nació por parto vaginal y el segundo por cesárea. Hace 3 años comencé con escapes de orina solo cuando tenía ataques de tos, a los que no les di mayor importancia, que pasa mucho. Actualmente tengo pérdidas todos los días. Debo usar protectores diarios, llevar ropa interior extra en la cartera, porque si se hace pipí, se moja entera. Cambiar, claro. Evito usar ropa clara para hacer deporte, porque claro, me dicen, quiero usar unas patas, unas calzas grises o verde clarito, pero se les va a mojar entera si es que hacen un burpees o un salto. Y vivo constantemente preocupada de tener un baño cerca. Entonces, lo que hablamos antes... la incontinencia no te va a matar, no te vas a morir de una incontinencia, de una pérdida involuntaria del pipí, pero sí te va a afectar mucho tu calidad de vida. Sí, porque te vas limitando, vas dejando de hacer cosas. Dejáis de hacer ciertos ejercicios. Algunas me dicen, amo el CrossFit, pero cada vez que voy y me hacen levantar un peso o algo, me hago pipí. Entonces lo evité. Me encanta trotar, me encanta relajarme, dejo a los niños en la casa, salgo a trotar. Es gratis, me reconecto con la naturaleza, todo, pero no puedo hacerlo porque me hago pipí. Entonces, o muchas me dicen, pucha, no puedo tomar un bus, por ejemplo, a Viña, que no tenga baño, porque son 2 horas en que si es que me dan ganas de hacer pipí a mitad de viaje, o sea, no hay control. Tiene varias complicaciones, digamos. Y son mujeres jóvenes. Sí. Y eso, uno piensa como... Eso que dices tú de que esta persona, ¿no es cierto?, que no puede tomar bus y que no tiene baño porque no es capaz de retener el pipí, eso también pasa porque yo como la edad me he dado cuenta que ya no me aguanto como antes. Antes podría, no sé, aguantar, te invento, 6 horas sin ir al baño. Y ahora, nada. Y ahora... pucha, puedo hacer pipí y no sé, a la hora ya tengo ganas de nuevo. Claro. ¿Eso tiene que ver con el piso pélvico? Sí, todo el rato. ¿Trabaja tu piso pélvico? Eso se trabaja mucho en que uno realiza como una educación miccional. O sea, tú, por ejemplo, en esos casos, en una primera consulta, uno hace un calendario miccional, que se llama, que tú mandas a la paciente a medirse su pipí, como por 3 días. Y vas viendo cada cuánto hace pipí, cuánto pipí hace, si es que hay pérdidas o no, pero vas midiendo cuántas veces al día esa mujer va al baño. Si es que va de noche, si se despierta con ganas de hacer pipí durante la noche o no. O si es que va y, por ejemplo, no sé, hace 100 ml, que es súper poquito, y ya después está desesperada y necesita ir de nuevo. Entonces, eso también es un tipo de incontinencia, un tipo de disfunción de la vejiga, que también la trabajamos en Kine. O sea, habla más un poquito de la urgencia, este deseo como que viene un deseo de hacer pipí y que no puedo postergar y tengo que ir así como desesperada al baño porque si no, me voy a hacer. Trabaja tu piso, ¿viste? No, yo tengo mucha tarea, le voy a pedir 1 hora. Sí, Dicen acá, mira, la mayoría del tiempo trabajo sentada y comienza a dolerme demasiado mi zona pélvica. ¿A qué se debe y qué se puede hacer? Ya, perfecto. Ese habla, lo voy a contestar al tiro porque ahora viene, si podemos mirar, tenemos la próxima que es un pregunta caso de dolor. Ya, y ese sería un caso más de dolor. Ahí está. Dice. Entonces una paciente me dice, comencé a tener relaciones sexuales a los 24 años y siempre me dolió. Iba al ginecólogo, me realizaban exámenes y sufría. Pensé que era normal que doliera, pero porque era lo que siempre había escuchado, pensé que se iba a pasar solo con el tiempo. Hoy tengo 30 años, he tenido varias parejas y aún me duele. No logro disfrutar y me genera mucha ansiedad tener que ir al médico porque sé que la evaluación y los exámenes también me van a doler. Ay, pobrecita. Y esto, podemos decir, ya no, deben ser algunos casos, es muy común, es súper común, ¿ya? Primero que todo, quiero dejar muy, muy, muy en claro que el dolor nunca es normal, ¿ya? Eso es muy importante. Ningún tipo de dolor
pélvico es normal. Y tampoco se va a pasar solo, digamos. Y no se va a pasar solo. O sea, el dolor, por ejemplo, en las relaciones sexuales, la penetración, no es normal. Que te duela ir al ginecólogo a hacerte un PAP, que te pongan el espéculo o a una revisión, no es normal. Que me duela mucho, por ejemplo, la regla, me llega la regla, me duele, no puedo ir a trabajar, no puedo salir, no es normal. ¿Ya? No está bien, el dolor pélvico no está bien. Entonces a esa amiga, por ejemplo, que le dolía mucho el estar sentada, puede ser de repente, tú estás sentada y a veces se generan compresiones nerviosas, estás tanto rato sentada, y pasa mucho hoy en día con las pegas quizás que es más en la casa, que están mucho rato sentadas y todo, se genera de repente, por el mismo peso y todo, una compresión de los nervios que puede generar dolor. O que estáis tanto tiempo sentada y que pasa un poco en estos casos en que los músculos se contraen. ¿Ya? Entonces hablamos un poco antes que los músculos tenían un tono, que era esta tensión que tienen los músculos en reposo. Cuando este tono se disminuye, generalmente vamos a encontrar una patología como una incontinencia o un prolapso, que es cuando los órganos pélvicos descienden. ¿Ya? Como muy a grandes rasgos, hay muchos otros factores, pero como para entender. Y cuando el tono aumenta, que es, por ejemplo, en los casos de dolor, los músculos están muy apretados, hay contracturas musculares, hay puntos gatillos, igual como cuando se te contractura, no sé, el hombro, ¿ya? Se te contractura un músculo, ponte tú, del cuello, y hay que masajearlo, hay que hacer ejercicio, hay que soltar el hombro, hay que elongar. En este caso es lo mismo. Los músculos del piso pélvico igual se pueden contracturar, pueden haber puntos dolorosos. Claro que sí. Y eso se trabaja en kine. Ane, ¿cuántas sesiones más o menos uno necesita como para ya empezar a ver resultado? Mira, eso es muy relativo. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando me preguntan, porque va a depender demasiado, uno, del diagnóstico, o sea, tu motivo de consulta. ¿Eso a través de exámenes, de radiografía, de algo, o no es necesario? Sí, pero en verdad la clínica, o sea, sí hay muchos exámenes que te pueden hacer, pero en verdad lo mejor es la evaluación. Ya. La anamnesis, que es la historia clínica, cuando a veces yo estoy 1 hora solo hablando con las pacientes y no alcanzo a evaluarlas, porque esa es la parte más importante de cualquier tratamiento. ¿Y cuáles serían las preguntas como las preguntas básicas? A ver, como para que la gente en su casa empiece a analizar y también pueda reflexionar a ver si lo que nos pasa ya está normalizado y la verdad es que estamos hablando, por ejemplo, de una incontinencia o de algún problema de piso pélvico. Por ejemplo, respecto a la incontinencia, ¿me preguntáis? En general, ¿qué...? Yo creo que es importante fijarse, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la vejiga, por ejemplo, si es que hay pérdidas. Entender que una pérdida se considera como una pérdida involuntaria del pipí, ¿ya? O sea, puede ser por una parte de esfuerzo, que yo salte, que yo tosa, que yo estornude, que, como tú decías, el saltar en la cama saltarina es satánico. Sí. Muchas le dicen, no, ahí ya... que la cama es chorrito seguro, es el chorrito seguro. Claro. Y que claro, es súper común, pero no es normal, ¿cachai? O sea, hay que consultar. Ya, ahí ya tienen que consultar. El dolor, muy importante el dolor, ¿ya? Y como hablábamos antes, dolor en ningún tipo es normal, ¿ya? Entonces, ahí ver si yo trabajo en un centro ginecológico, que hay ginecólogas muy bacanes y que se preocupan mucho de hacer una buena evaluación, teniendo en cuenta que la mujer sí puede tener dolor, porque muchas veces uno se calla y está ahí, por ejemplo, haciéndote el PAP. El valiente, y está ahí sufriendo y salís llorando y lo estás pasando muy mal. Ahí lo que me pasa a mí, que a veces, de repente, uno evita porque es desagradable ir al ginecólogo. Sí, ¿para qué? Yo sé que ustedes piensan muy parecido a mí. Es una lata ir al ginecólogo. Tener que ir, mostrarse, uno se siente vulnerable, aparte que es hombre. Entonces, uno tampoco muchas veces no sabe ni qué preguntarle. Ya. Entonces, como vas a tu revisión, si es que te la haces, que uno debiera ser responsable y hacérsela todos los años, sí. Pero si es que te hacen la revisión, pero la verdad es que empezar a hablarle al ginecólogo, ¿no es cierto?, hombre, así como, doctor, fíjese que estornudo y me hago pipí, o... Claro. No se queda callado nomás, po. Sí. Puta, ahí
claramente depende de cada una. Yo soy de tener ginecóloga, mujer. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que la salud está cambiando por algunas partes, pero de que sí hay muchas más profesionales preocupadas de que ella es una mujer, es mamá, es hermana, empatía es igual, ¿no? profesional, y somos las dos iguales y yo siento lo mismo que ella y me voy a preocupar de que no generarle un trauma, que salga tranquila, que sea una buena experiencia un poco esto de venir al ginecólogo a hacerse sus controles y no es como, ay, chuta, me tocan 2 meses y sufrir porque me va a doler. Y de consultar, o sea, como que si, por ejemplo, esa ginecóloga, esa matrona, ese ginecólogo no sabe un poco a lo que se está enfrentando o cree que lo que está viendo no es de su trabajo, derivar. Y eso es súper importante. Y yo te había preguntado por más menos, ¿no es cierto? Más menos, ¿cuántas sesiones de kine? Va a depender un poco del motivo de consulta. Por ejemplo, cuando trabajamos con dolor, este caso, por ejemplo, menos de 10, yo creo, en general. ¿Y eso una vez a la semana? Sí, generalmente vamos trabajando con dolor, generalmente yo, porque hay otras profesionales que lo trabajan distinto. Ya. Yo ahí generalmente puede que al principio parta como 2 veces a la semana, pero generalmente una vez a la semana. También por un tema de lucas. O sea, hay que entender de que no es tan económico. Hay que tener un presupuesto. Y hay que tener un presupuesto también para ir desenvolviendo y pagando esta claro que sí, pero si bueno, es salud, siempre es importante si es salud, preocuparse y ocuparse. Sí, claramente, pues, y el llamado es entonces a no normalizar ciertas cosas como por ejemplo los escapes de orina y saber que hay especialistas como Anne, ¿no es cierto? Kinesióloga experta en piso pélvico, donde te enseñan, te hacen tratamiento y se puede solucionar. Anne, si quieren pedir alguna consulta contigo, ¿tenemos el ¿cómo lo Instagram? hacen? ¿Lo puedo ver? Aquí está, mira, ¿viste? Sí. Kine.Anne de Ugarte, ahí está, ¿no? Para que te hagan todas las cosas. ¿Tú también respondes acá? ¿Puedes responder? Sí, todo el rato. Feliz de ayudarlas a todas. Si es que necesitan tienen alguna consulta, alguna pregunta específica de con quién consultar, dónde consultar, qué hacer, feliz de orientarlas, ayudarlas. Nosotras como Kine tenemos igual un WhatsApp de kines de piso pélvico en todo Chile, así que si en verdad necesitan, por ejemplo, no son de Santiago, donde yo trabajo, hay muchas opciones de kine en regiones. Así que es importante que consuman. Es contención en todo sentido de la palabra. Absolutamente. Claro. Así que no les dé vergüenza ni miedo consultar. Todo tiene solución. Oye, un muy buen paso acá, Anne, para la gente que nos acompaña. Muchas gracias por tu dirección. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Anne de Ugarte. Ahí la pueden encontrar. Kine.Anne de Ugarte para que hagan todas sus consultas también. Cosas que ni siquiera comentas con las amigas. Como en Tal cual. ¿Cierto? Sí. Oye, vamos a separarnos un poquito acá en este día. ¿Sigue nublado el día todavía o no? ¿No tenemos claridad afuera? ¿Está nubladito? Sí. Oye, el mercurio decía hoy día en la mañana 23 grados la máxima aquí para la región metropolitana. Mira, vamos a ver cómo viene la temperatura y vamos a ver cómo viene también Daniela Campos, que ya va a estar con nosotros acá. Buenos días, buenas tardes. Ya seguimos.